Tres. Fíjense que cuando nos propusieron hacer esta entrevista y chequé los materiales, leí al respecto, me dio muchísima curiosidad conocer a David, quien amablemente nos está dando esta entrevista. Gracias, David González Figueroa. No, ¿de qué? Platícanos de Libó el oso porque tiene una historia fuerte detrás. Es Además, demasiado. en escena aparecen personajes, bueno, son 16 personajes, pero Sí, quienes los representan también traen ahí su propia historia y ahora sí que hay harta tela de dónde cortar en esto, mi querido David. Muchas gracias. Platícanos del Libó el oso. gracias. Primero dinos. ¿Cómo surgió la idea de esta obra? Sé que te acercaste a Fred Roldán. Eh, Cuéntanos, porque es una historia fuerte. Sí, es bastante fuerte porque no sé, no sabría realmente por dónde empezar y cualquier punto pudiera ser bueno, pudiera ser iniciar en un secuestro, pudiera iniciar en muchas cosas. Libo el oso es una obra de teatro que su historia, dijéramos, remonta al nacimiento de mis hijos. Eh, Al tener ciertos problemas de secuestro, eh, traté de que ellos hicieran homeschool. Al Ujú. hacer homeschool me doy cuenta que mi hija tiene grandes dotes de actuación, y esto porque ella además es síndrome de emperador y mi hijo Que chico. cuéntanos, platícanos de qué se trata el síndrome del emperador. Sí, el síndrome de emperador es un síndrome que los chicos tienen en donde se hace la voluntad de ellos, llueva, truena o relampaguee. Entonces es muy difícil. Imagínate una niña de que apenas empieza a caminar, que se trate de imponer, pero de imponer a la fuerza, o sea, la fuerza bruta, o sea, es difícil. Claro. Eh, y es muy inquieta, una hiperquinesis, entonces no pueden estar quietos, no pueden hacer muchas cosas. Entonces de ahí a llevarlos al teatro, bueno, fue una obra. Yo vi un detalle, estaba ella durmiendo en su cuna o tratando de dormir en su cuna, o yo la trataba de dormir, y estaba no me acuerdo, 2 años y medio, algo así, ensayando su mejor papá, principio fundamental de Stanislavski, que lo tienes que repetir mucho hasta que de repente te salga la que sea. Y yo la escuchaba que decía, papá, 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 y cuando entré al cuarto, unas 2 horas después, me vio y sacó su mejor papá. Le dije, caramba, esto va hacia la actuación. Fue una simple idea. Entonces estuve buscando, busque escuela de actuación y de repente, no sé, se me ocurrió hablar al teatro de Fred Roldán. Jamás me imaginé que él fuera a contestar y me lo pasaron. No, hombre, pues no sabía ni qué decir y más o menos le platiqué de qué se trataba y que me diera un consejo. Y me dio todo un montón de consejos, o sea, tienes que hacer esto, 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 y los fui anotando, los fui anotando, los fui anotando, y de ahí en adelante, por ejemplo, todos los días, en lugar de leerles en la noche Caperucita, les leía eh, los fundamentos del manual del actor de Konstantin Stanislavski, y se los leí completito como 4 veces, y así se dormían. Entonces, luego dije, vamos a hacer homeschool, porque yo no puedo salir por muchas condiciones, condición de salud, condición de que había habido un ataque que tuvimos en Celaya, etcétera. Bueno, total, que teníamos homeschool y aquí conseguí una maestra de teatro y les empezó a dar ejercicios de teatro y dije, oye, y en ese momento se me ocurrió, dije, ¿por qué no? Parte de mi vida, que es bastante rara, pero demasiado intensa, la hacemos una obra de teatro. Consulté con la maestra de teatro y dice, pues adelante. Entonces la hice, la registré en derechos de autor, me cambiaron el título porque el título era que se era una hoja de papel y mucha tinta, y me lo cambiaron ellos, me hicieron el favor y le pusieron, sé que yo era un papel y mucha tinta. Y así inicia Livó. Livó, el oso es Livó, L de Lucy, que así se llama mi hija, Lucy Davidievna,
y Iván. Entonces en francés Iván es Yvon. Entonces Livo. Y el oso es mi historia, el oso porque con doble significado de hacer el oso, de comportarse como un oso y de que nosotros genéticamente nos parecimos no al simio, no a los changos, sino a los osos. Somos carnívoros facultativos. Bueno, es otra historia. Entonces, así se llama, Livó el oso, la hicimos por primera vez. Este teatro que ven aquí se lo construí con cartulinos, con madera. Mi esposa me ayudó a poner la tela, etcétera. Y luego hicimos otro teatro allá en la azotea, aquí arriba, porque había muchas goteras. Dijimos, vamos a poner otro techito. Ah, pues hicimos otro teatro. Entonces llevan ellos como cerca de 4 o 5 años iniciándose en el teatro. También nos hizo el favor el director, personalmente el director del Instituto Andrés Soler, Fernando Rivera, dice, no sé, a lo mejor le caí bien. Llegamos ahí con él y él nos preparó, estuvimos ensayando, nos metía ahí de colados por la puerta de atrás, espérenme tantito, nos metía uno de los salones y de repente él llegaba, sale, vamos a ensayar. Y estuvimos, nos ayudó muchísimo porque somos la familia. Y entonces mi esposa, que ahorita ya se jubiló, ella era operadora de una compañía de teléfonos y de hecho ahí la conocí. Y pues decía, oye, ¿qué voy a hacer? Oye, ayúdame. Y entonces Fernando Rivera le estuvo diciendo, y su papel es ser ella, ama de casa y una madre muy buena, es el concepto de la maternidad. Una de las características que tiene esta obra es que el lenguaje es un lenguaje semiótico, está escrito en lenguaje semiótico. O sea, hay que verla 3, 4 veces y te vas a dar cuenta que cada vez que la ves, le encuentras un significado, va uno ahondando en el significado. Y Y, se y basa en además, y además es sí, musical. sí, tuve que, al enfrentarme a esa cuestión de todo lo que me había dicho Fred Roland que debía hacer, dije, bueno, mis hijos tienen que estudiar música. Y yo me metí a estudiar música. Estuvimos como 3, 4 años en una academia y estudiando música. Yo me metí, pero duro, diario, 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 diario a hacerlo. Tuve que aprender música, aprender a medio tocar el piano, sacar la melodía. Y así saqué 5 canciones, escribí 5 canciones y también aprender a cantar. Entonces canto 5 canciones, pero estas canciones tienen una profundidad muy gruesa, porque una de ellas habla no de la ambición, de la ambición desmedida, iba a decir neoliberalismo voraz, pero sí de la comercialización, del consumismo voraz, una canción. La Y tú, otra y habla, tú que eres publicista, bien sabes de ello. soy mercadólogo, sí, y me alejé de todo eso. Entonces la otra canción habla sobre el suicidio, cómo salir, cómo es el suicidio y cómo salir del suicidio. La otra canción habla sobre la paternidad, lo hermoso que es ser padre, que un padre a veces no se da cuenta, pero cuando es padre, dice, ay, qué hermoso ser papá. Y la otra canción habla de la amistad y de uno mismo, en donde en la canción el lóbulo derecho le habla al lóbulo izquierdo y también interviene el lóbulo frontal. Y es una canción muy interesante. Y la última canción habla sobre la esencia de lo que nos puede salvar, que es la familia, la construcción de la familia y el amor. Entonces, O sea, tienen mucha profundidad esas. Sí. entonces, en escena vamos a ver a la familia actuando. Vamos a ver a la familia, vamos a ver 17 personajes. Mi hija se avienta a unos personajes terribles, o sea, terribles en el sentido de la extraordinaria exigencia actoral, porque él hace de psicópata. El otro papel es de malvada, sevicia. El otro papel es de niña bulera, burlona, y el otro papel es de una niña extraordinariamente dulce, es la hermana de Livó. Pues Eh, vaya que sí tiene mucho rango entonces. sí, no, y muy difícil porque él hace de la llorona y tiene que dar miedo y da miedo en escena. Y, y la bruja,
pues es la maldad de la hija de Satanás, y se aparece ahí en escena Satanás, y explicamos quién es Satanás. Y al final, bueno, ya no se las cuento, pero está muy divertido. Más bien, invítanos cuándo, dónde, a qué horas, y ya, pues ya no la presentarán en el teatro de tu casa, sino en un teatro en forma. Sí, mira, nos hicieron el favor, bueno, de rentarnos el foro Rodolfo Usigli Mm. en Coyoacán, Héroes del 57, y vamos a estar los jueves a partir de octubre, es 19, creo que sí, 19, creo que sí, el primer jueves de octubre, de ahí en adelante, a ver cuánto duramos. Entonces, los jueves a las 8:30 de la noche en el foro Rodolfo Usigli. Es una obra para ayudar, que ¿Tienen habla de redes las generaciones. sociales? ¿Tienen, pues eso, redes, alguna página donde podamos conocer un poco Ahorita más de la obra? estamos apenas empezando. Tengo mi página de Facebook, Ujú. David Ricardo González Figueroa, a sus órdenes. Y mi mercadotecnia quedó antigua. O Ujú. sea, ya la nueva ya no me meto. Y me metí más en el ambiente de la ciencia. Hice el doctorado en ciencias sociales y me metí en otro rollo. Primero por ayudar a mi mamá porque había perdido la vista y utilicé el método del ingeniero Miguel Salía Muñoz, trabajé con él desde hace 30 años más o menos y me seguí con ese método investigando. Por ser Asperger, la necesidad de saber más, de poder entender a la gente me hizo hacer muchas cosas, 5 carreras, etcétera, muchas locuras. Un hombre muy renacentista, que ahora tiene su propia obra de teatro y por allá nos estaremos viendo entonces los jueves en el Foro Sigli. Sí, y finalmente es una obra para ayudar. Cualquier problema que se pueda tener, cualquiera, cáncer, suicidios, homicidios, desapariciones forzadas, lo que sea, estamos tratando de dilucidar cómo salir de la peor de las circunstancias y sale uno bastante bien, ayuda muchísimo. Y esa es nuestra idea, que ayude a la gente. Somos dos Asperger en escena, mi niña haciendo es síndrome de emperador, mi esposa es normal, ella es normalita, No. sale muy maternal, representamos lo que es la ventaja de la mujer, pero la maternidad, nada más la mujer puede tener maternidad, la mujer puede tener hijos, los hombres no, por más que nos sintamos o queramos cambiar de sexo y vaciladas de esas, no, la maternidad y el concepto de maternidad en la esencia filosófica y biológica, etcétera, es única y es muy necesaria para la familia. Ella Perfecto. es la salvadora y nos puede ayudar mucho esa obra, en serio, tiene un fundamento filosófico, sociológico, antropológico, social, de psiquiatría, etcétera. Y además queremos evitar que se suiciden y ahí decimos cómo. Porque el 50% de los suicidios en México es de niños entre 10 y 19 años. Y Hay queremos ya, estadística más fuerte. sí, no, está grueso. David, te agradezco Sí, muchísimo, te deseo toda la suerte, un abrazo para ti y para toda tu familia y nos estaremos gracias. viendo uno de estos jueves de octubre por allá. Abrazo Sí, grande, gracias, saludos. nos vemos.